nuestra siguiente presentación, que es Cibercrimen contra Ciberseguridad, los retos presentes y futuros de la ciberseguridad integrada. Se encuentra con nosotros Wilmer Prieto Gómez, de Colombia, Practice Manager Foundstone Consulting Latinoamérica, Intel Security Professional Services. Él es ingeniero en sistemas con experiencia en gerenciamiento, seguridad de la información, ciberseguridad, telecomunicaciones y seguridad informática. Se ha desempeñado profesionalmente por más de 10 años en grandes compañías como Intel, Hewlett Packard, Electronic, Data System, entre otras, en las cuales ha diseñado, participado, implementado, implantado y administrado estándares, marcos de referencia, modelos y mejores prácticas en ciberseguridad, ciberdefensa, así como soluciones en seguridad de la información, telecomunicaciones, seguridad en redes y tecnologías de información para grandes compañías y organizaciones en diferentes sectores y a lo largo de diferentes países a nivel mundial. Entre muchas actividades más, él es un experto en tecnologías de la información y va a compartir su experiencia con nosotros. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias a ustedes por su tiempo. Primero que todo, yo les quiero agradecer precisamente esta oportunidad a Nuyes para poder estar aquí con ustedes y que aprovechemos estos espacios, cada segundo cuenta, y aprovechemos estos cerca de 1080 segundos que tenemos con una media de 5%, ¿cierto? Hacia la parte negativa porque tenemos que acortar para poder cubrir las agendas, pero que a partir de la sesión y de los slides que vayamos a compartir empecemos a generar esa conciencia que necesitamos para poder modificar las cosas en nuestros países en Latinoamérica, y cómo desde ese punto de vista la academia es bastante importante. Al igual que ustedes, yo soy catedrático, imparto docencia, también hago muchos proyectos de investigación dentro de Foundstone a nivel global como parte de seguridad de McAfee, que es parte de Intel. Yo participo dentro de los equipos precisamente de investigación en el desarrollo de nuevas metodologías, desarrollo de nuevo conocimiento, que no sea solo teórico sino práctico. Pero más allá también hago parte de diferentes organizaciones a nivel Latinoamérica que buscan cambios de raíz precisamente para fortalecer el desarrollo de nuestros países. Hago parte de la junta directiva de ISACA, para quienes son aquí amantes de lo que son los modelos COVID y todo lo que es gobierno de TI. Hago parte de la junta directiva de ISACA Bogotá, pero también soy padre voluntario en diferentes organizaciones que buscan la protección de derechos de infancia y adolescencia. Desde Intel, en mi rol como Practice Manager para Latinoamérica, me encargo de dirigir los equipos de consultoría de McAfee, que se hacen cargo de todo lo que es malware research o identificación de malware, todo lo que es análisis forense, todo lo que es ethical hacking, todo lo que es revisión de desarrollos de software seguro y más allá, gobiernos de tecnología de información, gobiernos de seguridad. Entonces, ya con este preámbulo, partamos con la presentación. La idea es que trabajemos en conjunto con ello y dejemos varias inquietudes sobre la mesa, ¿no?, para el desarrollo eficiente desde el punto de vista de academia a nivel país. Cibercrimen versus ciberseguridad, pero quiero que lo enfoquemos desde el punto de vista de academia. ¿Cuáles son los retos para la academia, cierto?, en este entorno actual que estamos viviendo? Y muchas veces cuando las empresas de seguridad venimos precisamente a hablar o a dar temas de seguridad, lo hacemos desde el punto de vista del miedo asociado al riesgo en el uso de tecnologías de información. Pero no me gusta esa visión y ya no es necesario hacerlo, porque ya nos damos cuenta en los entornos los riesgos reales, los estamos viviendo. No solo son ejemplos internacionales, sino ejemplos nacionales también. Día a día nos enteramos de cosas que suceden. Por ello, más allá, yo parto con esta reflexión sencilla, y es precisamente lo que dijo Albert Einstein: el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Y lo mismo sucede con las tecnologías de información. Las tecnologías de información no son la finalidad. Las tecnologías de información son un medio que nos permiten conseguir una finalidad, ¿cierto? Que esa finalidad sea positiva o negativa depende del ser humano que está interactuando con esa tecnología. Y ahí utilizo nuevamente otras sabias palabras de un gran genio, que es Bruce Wayne en El Caballero de la Noche, donde dice: la herramienta de un hombre puede ser el arma de otro, ¿cierto? Y así se aplican las tecnologías de información.
Entonces, desde ese punto de vista, empecemos a ver cuáles son los diferentes impactos que ha tenido la tecnología a nivel mundial. Y partamos por uno reciente. ¿Cuántos de ustedes vieron esta noticia? ¿Cierto? Un impacto bastante positivo en el uso de tecnologías de información. Cómo a través de las investigaciones, precisamente empezamos a ver cómo se pueden identificar infartos, aprovechando las tecnologías de los dispositivos móviles. Entonces, bastante importante. Este desarrollo, a través de este centro de investigación, lo que busca es utilizar precisamente los sistemas que tiene el teléfono móvil para poder identificar cuál es el comportamiento normal de los latidos del corazón del ser humano. Y a partir de ello, en el momento en que la persona se sienta con alguna molestia, acercarse el celular al corazón y poder identificar si efectivamente está sufriendo de un infarto. Entonces, las tecnologías vemos cómo empiezan a cambiar el mundo. Ejemplos como este, muchos a nivel mundial. Pero no nos enfoquemos en lo que se está haciendo a nivel mundial. Aterricemos a qué están haciendo nuestros países en Latinoamérica. Y en este caso particular, qué estamos haciendo en México. Entonces, vemos diferentes ejemplos. Existen muchos de cómo se está utilizando la tecnología precisamente para el beneficio de la humanidad y para el desarrollo de nuevo conocimiento. Y aquí vemos este ejemplo en particular, precisamente donde este chico desarrolla un sistema que le permite a los invidentes interactuar con los dispositivos móviles y con redes sociales de una forma más eficiente. ¿Por qué? Porque él padece también de ese sufrimiento de no poder utilizar la tecnología. Entonces, des en cuenta ustedes el gran talento que tenemos en Latinoamérica. Y ejemplos así existen muchos. Hace un momento precisamente estaba hablando con una persona aquí del cuerpo asistente, donde precisamente en la universidad se estaban desarrollando aplicaciones para garantizar que las lenguas nativas se conservan. Y en Colombia también. En Colombia un ejemplo muy grande lo tuvimos el año pasado, donde una niña de 15 años ni siquiera ha ingresado a estudios ya avanzados, de 15 años desarrolla una aplicación móvil para que los niños de su comunidad indígena no olviden la lengua nativa. Entonces ahí es donde empieza el paradigma. ¿Cuáles son los retos de la academia para garantizar que vamos a mantener activos y vamos a incrementar esos niveles de gusto por la investigación en nuestros infantes y adolescentes? ¿Cierto? Nos estamos dando cuenta que la academia tradicional tiene que cambiar y romper ciertos paradigmas para que eso sea una realidad y sea un hecho. Traigo un ejemplo en particular. Podríamos hablar de muchos ejemplos en materia de ciberseguridad, de lo que es ransomware, de las diferentes modalidades de ataque, de lo que es Black Energy, de pronto si lo tienen como referencia, de lo que fueron los ataques a la red SWIFT en entornos financieros, ¿cierto? Las últimas técnicas utilizadas por Kraken, pero no lo vamos a hacer. Voy a dar con un ejemplo muy sencillo y simple. Resulta que nosotros en Foundstone somos entidad certificadora PCI. ¿Qué es una entidad certificadora PCI? Pues es la entidad que va y audita a toda organización que procese, transmite o almacene información de tarjeta viente, es decir, de tarjetas de crédito. Ustedes saben cómo están procesando los datos de sus tarjetas de crédito. Entonces nosotros vamos a auditar precisamente a las organizaciones para ver si hacen un due diligence, que es un manejo efectivo de ese tipo de información a través de controles de seguridad. Resulta que yo venía haciendo en paralelo una investigación en entornos Deep Web o Dark Web, si de pronto lo han escuchado o han manejado ese tipo de conceptos, ¿cierto? Veníamos haciendo una investigación en cuanto precisamente a cómo se venden los datos a nivel mundial asociados a tarjetas de crédito, pero también investigaciones sobre diferentes portales, canales IRC en cuanto a lo que es contenido o transmisión de contenido sexual infantil, precisamente apoyando otro tipo de iniciativas que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede? Quienes recuerdan, en tecnología, el año pasado salió una vulnerabilidad muy crítica asociada a las versiones de cifrado de las páginas web, donde se decía la vulnerabilidad es tan crítica que es importante que las organizaciones utilicen las últimas versiones de cifrado de certificados digitales. Entonces la vulnerabilidad estaba asociada a las versiones SSL, ¿cierto?, de cifrado de certificados digitales, y las versiones TLS inferiores a la 1, desde la 1.0 hacia abajo. Entonces uno dice, bueno, eso es muy técnico, pero ¿qué pasa? Resulta que todas las páginas que aparecían como seguras, que tenían esas versiones, ahora tenían una vulnerabilidad donde quien la aprovechara podía ver todos los datos que se estuvieran transmitiendo.
nuestros datos de tarjetas de crédito, nuestros datos de autenticación a los portales web, redes sociales, correos electrónicos, sitios bancarios. Entonces el tema es bastante crítico, ¿no? Sale este requerimiento, pero ¿quién gobierna el mundo de manejo de tarjetas de crédito? No son las marcas, que son los que tienen el estándar, son las entidades financieras. Y le dijeron al PCI Council, que es la entidad que regula esto, le dijeron, sí lo vamos a cumplir, pero no lo vamos a cumplir como usted dice, para junio de 2016, sino para junio de 2018, porque es muy crítico para nosotros tener que cambiar toda la infraestructura. Haciendo el análisis en Dark Web, 2 semanas después de que la vulnerabilidad se hizo pública, hice un análisis en diferentes portales de Dark Web, que es donde se comercializa todo el tema de tráfico de órganos, el tema de tráfico de drogas, el tema de pornografía infantil, el tema de cibercrimen. El 100% de los sitios que analicé a las 2 semanas estaban protegidos con la última versión de TLS versión 1.2. ¿Qué quiere decir? Que para ellos la seguridad sí es importante, ¿cierto? El tema de confidencialidad es crítico. Pero hay entornos financieros en los cuales transfieren el problema con una póliza, donde le dicen al cliente, usted fue víctima de delito informático, aquí con esta póliza le cubrimos nuevamente su dinero. Entonces, estamos haciendo seguridad a conciencia o por cumplimiento, que es parte de lo que hemos venido analizando en el escenario, ¿no? Entonces, partiendo de ello, nosotros vemos lo que son las diferentes líneas de tiempo. Estas son las líneas de tiempo del cibercrimen, más o menos desde 1980 hacia lo que tenemos actualmente. Y tuvimos 2 puntos de quiebre que yo veo muy positivos a nivel de seguridad informática, seguridad de la información o ciberseguridad. Fueron Operación Aurora y Night Dragon hacia 2009 y 2011. Operación Aurora, ¿por qué? Porque fue la primera vez que se utilizaron los conceptos APT, malware de propósito específico. ¿Por qué? Porque vimos cómo atacantes desde China empezaron a atacar diferentes portales de diferentes entidades a nivel mundial. Inclusive Google se vio afectado y fue la primera vez que vimos que una empresa tan grande como Google optó por posiblemente retirar sus operaciones del país asiático. Y vimos por primera vez cómo 2 países interactúan en temas de ciberdiplomacia, en una queja formal desde Estados Unidos a China, precisamente por este tipo de ataques. Desde ese punto de vista de seguridad, algo muy positivo, ¿no? Y Operación Night Dragon, pues vimos obviamente otras APT que ya fueron a afectar plataformas críticas, en entornos eléctricos, ¿cierto? En entornos energéticos. Entonces, algo muy importante. Vimos cómo este año Black Energy dejó sin energía eléctrica a gran población de Ucrania, que se hizo desde Rusia, y también cómo afectó toda la operación aeronáutica. Pero ¿qué nos puede estar pasando en nuestros países? Tenemos la madurez en tecnología y en seguridad como para identificar y saber cómo responder a ese tipo de escenarios. Este dato muy importante, miremos lo que fue el reporte IOCTA de la Europol 2016. Y precisamente, si yo lidero áreas de tecnología, áreas de seguridad, estoy liderando proyectos de investigación en seguridad dentro de los currículum de investigación de la universidad, debo ser consciente de esta tricotomía, y es cómo se está moviendo el cibercrimen a nivel mundial. Y el tema es bastante sencillo. Démonos cuenta que a mayor cantidad de víctimas, ¿cierto?, hay mayor cantidad de atacantes, y el retorno de inversión para los atacantes va a ser poco o bajo. Pero a medida de que la cantidad de atacantes disminuye, es porque se requieren conocimientos específicos en cuanto a desarrollo de malware de propósito específico. Cuando reduce el conocimiento, la cantidad de víctimas también desciende, pero el volumen de ganancia con ese tipo de ataques va a ser efectivo, por una sencilla razón, porque es que el público objetivo en este tipo de escenarios son los líderes organizacionales, líderes a nivel mundial, directores de empresas, juntas directivas, ¿cierto? Donde el retorno de inversión para el atacante, al hacer uso del conocimiento de esa persona a través de ingeniería social y otras técnicas, va a ser mayor. Entonces, tenemos retos bastante grandes, ¿no? Les aconsejo, descarguen el informe, es bastante bueno, y también nos indica cuáles son las 3 pilares que están utilizando los cibercriminales. 1, retorno financiero, ¿cierto? Están buscando atacar entidades del sector financiero con malware de propósito específico para tener ganancias altas. Segundo, ransomware, secuestro de información, que es un tema bastante crítico. ¿A cuántos de ustedes de pronto les ha sucedido que les aparecen cifrados los archivos con un mensaje de rescate?
La última recomendación dada por el FBI en 2015 fue: si la información es demasiado crítica y usted confía en que se la van a devolver, pague. ¿Ok? Entonces, bastante crítico ese tema. Y el tercer nicho de mercado u objetivo que está generando grandes ingresos, y aquí es donde nosotros como academia debemos ser conscientes, es explotación sexual de infancia y adolescencia. Y más conscientes aún cuando nosotros, como países latinoamericanos, somos quienes están precisamente facilitando el Producto Bruto para que eso suceda, y son nuestros niños y adolescentes. Entonces, bastante crítico este escenario, ¿no? Los invito a que descarguen el reporte y con base en ello también empiecen a generar sus tendencias en cuanto a desarrollo de portafolio de seguridad para la organización, pero más allá también en fortalecimiento de los contenidos programáticos de las universidades. Ciberseguridad y ciberdefensa. Aquí lo hemos escuchado en todas las sesiones que hemos trabajado hoy. Marcos de referencia, la cantidad que ustedes quieran. Marcos ISO, marcos COVID, ¿cierto? Marcos en diferentes líneas, para las diferentes necesidades. Pero aquí vuelvo y encajo con mucho de lo que se ha hablado hoy en la mañana, y es: no nos casemos con una camisa a la fuerza. No tomemos un estándar internacional de otro tipo de cultura y busquemos a la fuerza acomodarlo a la organización, porque eso no es efectivo. Por el contrario, tenemos que analizar qué de cada marco de referencia puede llegar a ser útil para la organización y crear algo que yo llamo la camisa a la medida para la organización, algo que le permita a la organización ser flexible y precisamente cumplir esos requerimientos y objetivos organizacionales. Dentro de esas iniciativas para sector academia, les recomiendo que investiguen las líneas base por infraestructura crítica del Homeland Security, donde el sector educación está bastante desarrollado. También les aconsejo que investiguen lo que es el documento COMPES 3854, que es la política de seguridad digital de Colombia. Dentro de las funciones que hago en temas de apoyo precisamente al desarrollo de nuestros países, yo he sido voluntario en el desarrollo e implantación de modelos de gobierno para diferentes países de Latinoamérica. Yo fui asesor del Ministerio de Tecnologías precisamente para el desarrollo de la política de seguridad digital de Colombia. Y actualmente estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación en acoplar todo lo que se requiere desde el punto de vista de cumplimiento en el sector educativo para cumplir con una política de seguridad digital. Entonces, estas son referencias fuertes. El marco de ciberseguridad de COVID, ¿cierto?, que es la base de seguridad del NIST Cyber Security Framework. Entonces, utilícenlo también, pero como marco de referencia, porque otra de las fallas grandes está en que tomamos el marco, queremos implantarlo, pero son marcos, están a muy alto nivel. El éxito de la implantación está en el desarrollar las actividades particulares, y ahí es donde está el reto nuestro. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Enfoque y alineación. ¿Qué tenemos que generar con enfoque y alineación? Entender que la tendencia a nivel global se llama ciberseguridad, que hoy nuevamente cambió el concepto y se llama seguridad digital. Ya vemos quienes hoy en día aún la seguimos llamando seguridad informática. ¿Se dan cuenta? Seguridad informática la llamábamos hace un tiempo cuando cubríamos las 7 capas del modelo OSI para quienes son ingenieros. Después pasamos a llamarlo seguridad de la información cuando cubríamos la capa 8, que es el conocimiento, ¿cierto? Después lo llamábamos seguridad organizacional cuando empezábamos a alinear las estrategias de seguridad de tecnología con las estrategias de continuidad de negocio, con las estrategias de respuesta ante incidentes, con las estrategias de seguridad física, con las estrategias de negocio. Y ahí es donde vuelvo y retomo las palabras que se han utilizado. Si no nos alineamos efectivamente con el negocio, no estamos haciendo nada efectivo en la organización, ni desde el punto de vista TI, ni desde el punto de vista seguridad. Y no hemos terminado de hablar esto cuando nos ponen aquí encima la nación, cómo los esfuerzos en materia de seguridad de nuestra organización se están alineando con las estrategias de nacionales digitales, ¿cierto? Más allá, cómo se están alineando con las estrategias de seguridad a nivel nación y cómo eso nos va a permitir generar ventaja competitiva a nivel país. Entonces ahí ya hablamos en enfoques de ciberseguridad, ¿cierto? ¿Por qué les estoy trayendo esta colación? Porque aquí empezamos a ver temas como ciberdiplomacia. ¿Cuáles son todas las comunicaciones o protocolos que están estableciendo los diferentes países para poder tocar temas relacionados con seguridad digital o cibercrimen? Dentro de esto, cibernormativa, muy particular. En nuestros países de Latinoamérica tenemos que desarrollarla a la medida y con base en las necesidades culturales de nuestro país. Y aquí vuelvo y digo, los marcos de referencia, no es lo mismo que quien desarrolló el marco está desayunando con un cupcake y un jugo
jugo de naranja, ¿cierto? Desarrollando el marco, y que nosotros lo estemos estudiando con unos chilaquiles, un café acá en México, y con un chocolate y una arepa de queso en Colombia. Son culturas diferentes, todos somos diferentes, tenemos que adecuar a las necesidades de nuestros países. Dentro de la política de seguridad digital de Colombia logramos algo muy grande. Antes, hasta el 2015, teníamos una política de seguridad digital basada en el COMPES, que se llama COMPES de Ciberseguridad y Ciberdefensa. ¿Por qué? Porque se le dio un enfoque a nivel defensa, porque las fuerzas militares y policiales eran quienes llevaban la doctrina de ciberdefensa del país. Nosotros logramos romper ese paradigma a través del COMPES, que se instauró en abril de este año y que tiene vigencia 2016-2020. ¿Por qué? Porque lo llamamos COMPES de seguridad digital, porque la seguridad digital es base de la comunidad en general, es base a nivel familiar, es base de las instituciones educativas, de entidades públicas, de entidades privadas. Por eso la política tiene que ser integral. ¿Y qué es esta política de seguridad digital? Sencillamente un roadmap a 4 años, una planeación estratégica sobre los proyectos clave que debe desarrollar el país en materia de seguridad. Un logro muy grande que logramos con la política, desen cuenta acá, Ministerio de Educación Nacional, logramos involucrar al Ministerio de Educación, un logro bastante grande. El Ministerio de Justicia, también logramos involucrarlo. Como desde el punto de vista de jurisprudencia, vamos a garantizar que el país cuenta con las competencias para responder al tema de cibercrimen, ¿no? ¿Y por qué el Ministerio de Educación? Porque es que todo parte de educación. Entre México y Colombia compartimos cosas en común, entre ellas pues obviamente toda la ola de violencia que nos ha venido agobiando. Yo soy de las personas que cree que el cambio está a través de la educación. Y en este momento eso es lo que estamos buscando con el Ministerio de Educación. Pero más allá hablábamos de, bueno, como CISO, ¿cómo puedo yo mostrar el retorno de inversión de un proyecto? Pues lo logramos con una política pública. Con la política pública logramos demostrarle a la nación cómo en este lapso de 4 años va a haber un aumento positivo en materia del PIB, Producto Interno Bruto. Pero más allá mostramos todo lo que es generación de empleo a nivel de 4 años y podemos garantizar que la media establecida está por encima de más de 307.222 empleos netamente en materia de seguridad digital. Pero más allá rompimos uno de los paradigmas más fuertes que tenía Colombia. A partir del año 2017, la mayor cantidad del presupuesto nacional, que es el 20%, va a estar invertido en materia de educación, un 17% en materia de defensa, un 15% en deuda externa y el resto para las otras carteras. Pero es la primera vez que educación tiene el mayor presupuesto del gobierno. ¿Por qué? Porque es la base, es la esencia. Si no nos enfocamos en eso, estamos perdiendo el año. Otro componente muy fuerte, el talento humano. Aquí estamos sentados desde el punto de vista de academia y tenemos que generar el mapa completo. El mapa completo de academia no está enfocarnos solo en áreas de TI. En academia no podemos cometer el error que ha cometido la industria y el gobierno, las entidades gubernamentales, y es que las responsabilidades de seguridad las descargan en las áreas de TI. Las responsabilidades de seguridad en academia no las podemos descargar ni en el área de TI interna, ni en las carreras relacionadas con tecnologías. El tema de seguridad tiene que ser transversal en todos los contenidos programáticos. Porque un abogado debe saber qué son los temas de seguridad, ¿cierto? Porque un arquitecto debe saber cómo manejar de forma segura su información. Entonces es bastante importante. Pero más allá, el reto está en cómo nosotros desde academia a nivel superior empezamos a influenciar academia a otros niveles, a niveles inferiores, donde van a estar nuestros futuros clientes. Bastante importante. Estas tendencias, miremos esto. Esta es una encuesta de 2015 a diferentes C-level, es decir, miembros de juntas directivas, gerentes generales, presidentes de compañías en Estados Unidos, donde le dicen, oiga, para usted, ¿cuáles son las características que debe tener un verdadero oficial de seguridad? Un verdadero oficial de tecnologías de información. Entonces, ¿qué nos dice la encuesta? Tomador de riesgo. Tomemos riesgos, aprendamos a tomarlos, pero de forma calculada, que es bastante importante. Experto en comunicación en tiempos de crisis. Quien no sabe comunicarse de forma eficiente, verbal, de forma escrita, de forma gesticular, está cometiendo un error muy grande. Entonces tenemos que desarrollar nosotros esas competencias, ¿cierto? Pero más allá garantizar que en la academia estamos desarrollando esas competencias en nuestro alumnado.
Fortalezas de comunicación, bastante importante, porque es que yo tengo que saber cómo vender mis ideas. Si no las sé vender, estoy perdiendo el año, no sirvo para ser un líder en temas de gerenciamiento tecnológico, gerenciamiento de seguridad, ¿cierto? Las ideas también se venden y para eso no tengo que estar en áreas de ventas. Perspicacia de negocio, que es lo que hemos venido hablando. Si yo no conozco el negocio, ¿cómo voy a garantizar que le estoy demostrando retorno de inversión? Entonces, entiendan el core de la organización de la universidad, sea pública o privada. Entiendan cuáles son las competencias que desde el punto de vista tecnológico ustedes pueden desarrollar, no solo en las áreas de tecnología, sino en los contenidos programáticos de la universidad para que tenga ventaja competitiva en el mercado. Recordemos que actualmente estamos en un mercado que no es nacional, es un mercado global, ¿cierto? Recordemos que ¿cuál debe ser uno de los objetivos principales de la organización? Pues tratar de cubrir la mayor cantidad de público específico, ¿cierto? Con el menor esfuerzo, y ahí es donde las tecnologías en modelos e-learning empiezan a ser efectivas. Pero más allá, ¿cómo desde su estrategia empiezan a demostrar ese retorno de inversión? Si se sientan y lo analizan, no es difícil, es algo fácil, pero tenemos que empezar a trabajar el tema. Experiencia y capacidades técnicas. El líder de seguridad, el líder de tecnología que no sepa de tecnologías está un poco desenfocado. Entonces preparémonos. A toda edad podemos prepararnos en todo tipo de tecnología, no nos alejemos de los conceptos. Pero yo adiciono dos muy importantes que no estaban en la encuesta, y para mí es muy importante: liderazgo formal e informal. Y eso lo resumo desde un solo punto de vista. No hay nada más feo que un oficial de seguridad egocéntrico, ¿cierto? Porque cierra puertas, cierra la factibilidad precisamente de desarrollar negocio. Y esto lo transmito también: el oficial de seguridad tiene que saber comunicar a la señora que sirve el café en la organización, como al presidente o a la junta directiva, la materia de seguridad, a cada quien en sus propios términos y lenguaje, para que todos estemos alineados con el concepto. Y una muy importante, y nos llama obviamente la invitación de estos 2 días: pasión por la investigación y desarrollo de nuevo conocimiento. ¿Por qué es tan importante esta capacidad? Porque nosotros estamos viviendo la transición entre la revolución industrial y la revolución tecnológica o era del conocimiento. Y tenemos que aprovechar de forma eficiente este momento, porque es un punto de quiebre que nos puede ayudar a apalancar precisamente el cortar esa brecha con los países que se denominan primermundistas. Porque nuestros chicos tienen talento, ustedes, todos nosotros tenemos mucho talento. Tenemos que aprovechar las tecnologías en todos los campos de acción posibles para apalancar ese tipo de cosas. Y más allá, otro reto que les pongo a ustedes: la investigación verdadera hoy en día no puede quedarse solo en la teoría. Si tenemos uso de tecnologías de información y podemos utilizarlas para que las investigaciones lleguen a ser prácticas, tenemos la responsabilidad de hacer que sean prácticas. Eso es lo que nos va a permitir generar el cambio. ¿Por qué? Porque ellos son las personas que están empezando a llegar a nuestras academias. Estos talentos son el tipo de personas que muchas veces optan por no hacer educación formal. ¿Por qué? Porque la educación formal hoy en día no está preparada para asumir las competencias con este tipo de liderazgo. Cuando estamos hablando de los millennials, personas que obviamente captar su atención es bastante difícil, y si les vamos a dar una cátedra de 2 horas cuadriculada, no va a ser algo efectivo. Este es el tipo de alumnos que vamos a tener en el futuro. Entonces tenemos que generar equipos de investigación continua y conjunta. Tenemos que generar en ellos la chispa de la investigación y mantener esa chispa e incrementar la fortaleza de esas salas de investigación en Latinoamérica. Ya para compartir y para cerrar, estas son iniciativas que vengo apoyando también desde un punto de vista de voluntariado, de cómo el trabajo conjunto entre gobierno, sector privado y comunidad en general empieza a ser efectivo desde el punto de vista de seguridad. Y aquí es donde les digo: si tenemos un conocimiento hay que compartirlo, no podemos ser tan egoístas de que el conocimiento sea solo nuestro. Entonces vamos con diferentes ejemplos en cuanto a protección ciberciudadana. El primero, mesa de trabajo TIC. En Colombia, yo hago parte o soy padre voluntario de una organización que se llama Red Papás, que también está en México, está en Monterrey. La trajimos a Monterrey y está siendo efectiva. Red Papás lidera una iniciativa que se llama Te Protejo, a través de algo que se llama la Mesa TIC, donde logramos involucrar al Ministerio de Tecnologías de Información. ¿Qué me llevó a mí a ser parte de la Mesa TIC y de Red Papás? En Colombia, cuando se hace búsqueda de pornografía infantil a través de Google, aparece un mensaje de bloqueo, y este mensaje le indica a quien está consultando que es un delito en Colombia, que está infringiendo la ley y puede tener penalidad y cárcel.
Entonces yo dije, bueno, estas son iniciativas que están cambiando las cosas, ¿no? Y vengo desde 2012 apoyando otro tipo de iniciativas. Aparte, Te Protejo tiene una aplicación de descarga totalmente gratuita, en el cual se puede hacer denuncia anónima de cualquier incidente que viole derechos de infancia y adolescencia, desde la venta de alcohol en un sitio a un menor de edad hasta el contenido hosting de material pornográfico sexual infantil. ¿Qué sucede con ese tema? Pues nosotros recibimos la denuncia anónima, tenemos un equipo de investigadores compuestos por abogados y psicólogos en infancia y adolescencia que hacen los primeros análisis, dan los barridos, ¿cierto? Si efectivamente viola derechos de infancia y adolescencia, pasamos a la Interpol Colombia, donde ellos hacen el segundo análisis. Si efectivamente, supongamos es una página web que está hosteando contenido, entonces la Interpol expide un comunicado a través del Ministerio de Tecnologías donde los proveedores de telecomunicaciones como Claro, Telefónica, tienen que hacer el bloqueo inmediato del sitio y la Interpol inicia la investigación en conjunto con la Europol para desarticular las bandas que están detrás de todo este tipo de comportamiento. Estadísticas de Te Protejo. Entonces aquí démonos cuenta, la seguridad es eficiente, empieza a ser eficiente. Desde 2012 a 2016 démonos cuenta cómo el tema de denuncias asociadas a pornografía infantil está incrementando, y estos son estadísticas de septiembre, las de octubre las estamos generando, pero dense en cuenta cómo hemos superado lo que fue estadísticas 2015. Entonces, ¿en qué riesgo está infancia y adolescencia? Todo el tema de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes también se está empezando a reportar y se están tomando acciones. Lo que fueron estadísticas de septiembre, de los 812 casos reportados, 486 fueron asociados a pornografía infantil. Entonces, si no generamos precisamente esos entornos adecuados para que haya adquisición de conocimiento en nuestros infantes y adolescentes, muy difícilmente vamos a empezar a cambiar las cosas. Tenemos que empezar a actuar en conjunto. Otra iniciativa muy fuerte en la cual estoy apoyando a un amigo mío que se llama Daniel Monastersky, y esta iniciativa viene desde Argentina. En Argentina ya es una realidad, a través del Ministerio de Tecnología la estamos haciendo una realidad en Colombia, y los invito también a que cualquier tipo de estas iniciativas que quieren que sea una realidad en México, lo podemos lograr en conjunto. Missing Children genera un portal donde cualquier sitio, 404 en el país, o que no se encuentre, redirecciona a un portal único donde aparecen imágenes de personas desaparecidas. En Colombia estamos enfocando el proyecto donde aparezcan imágenes de niños desaparecidos y los datos de la Interpol donde contactarse para dar información. Démonos cuenta la cantidad de visualizaciones por día, 2 millones de visualizaciones del portal en Argentina, 83.333 visualizaciones por hora, pero más allá, lo importante es que en los 6 primeros meses, de los 60 niños publicados, 30 han sido encontrados, 34 han sido encontrados. No se sabe si por la iniciativa o no, pero algo ha influenciado la iniciativa. Entonces, esto lo podemos traer a México, traigámoslo en conjunto, hagamos que sea una realidad. Y también con Daniel estamos trabajando en una iniciativa que se llama CapChat Solidario, donde cada página web puede donar su CapChat. Para quien no sabe qué es un CapTcha, precisamente son esas imágenes con letras, números que nos aparecen cuando llenamos formularios web para garantizar que esa página no está recibiendo un ataque a través de un robo de informático. Entonces, ¿cuál es el CapTcha solidario? Sencillamente donamos el CapTcha y lo que aparece es una imagen de un niño desaparecido con el nombre y los datos de dónde contactarse para reportar. ¿Qué tiene que hacer la persona? Digitar el nombre del niño. Entonces, también algo que está siendo bastante efectivo. Y en Colombia también venimos trabajando fuerte con el apoyo de una iniciativa que se llama Prodigi, que es el acercamiento de los niños al deporte, de los infantes y adolescentes. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Sacarlos de entornos de consumo excesivo de tecnologías de información, porque nos está sucediendo las tecnologías de información. En una investigación que venía haciendo una amiga nuestra que es neurocientífica, se llegó a detectar que inclusive son más adictivas que cualquier tipo de droga, y más cuando se enfocan en infancia y adolescencia. Entonces, sencillamente se está extrayendo al niño de esos entornos, y a través del deporte también se les enseñan buenas prácticas de seguridad digital para ser ciudadanos digitales responsables. Entonces, esto es un resumen rápido, obviamente aprovechando el tiempo que teníamos, pero aquí el reto que tenemos en conjunto todos, tanto academia, sector público, sector privado y comunidad en general, es precisamente lograr algo que decía Walter Isaacson, que es un biólogo muy conocido. Él dice: el éxito de la economía del siglo XXI está en garantizar el equilibrio entre el desarrollo de las humanidades y el desarrollo de las ciencias. Dentro de las humanidades está el fortalecimiento de núcleos familiares, ¿cierto?
a través de comunidad educativa como apoyo, garantizar que se fortalece el tema de ética, de valor, de integridad, de moral, de valores fundamentales, y en la ciencia está el mundo de las tecnologías de información. Si nosotros logramos un balance efectivo en estas dos cosas, estamos garantizando que a mediano y largo plazo estamos cambiando las realidades negativas de nuestros países y que estamos influenciando de forma positiva un cambio. Entonces, ese es el mensaje que les traigo a colación, y trabajemos en conjunto por el desarrollo de nuestros países en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Sabemos que por cuestiones de tiempo estás un poco apretado, pero tienes que tomar un vuelo. No sé si quisieras compartirnos tu correo, y si alguien tiene alguna pregunta, aquí claro, está, ahí está en pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, se la puedan enviar por correo y con mucho gusto. Bueno, ya te estoy comprometiendo. Aquí. Claro que sí, no, claro. Y lo que les digo, cualquier iniciativa esta que quieren que se haga una realidad en México, trabajemos en conjunto y la traemos, la hacemos una realidad. ¿Ok? Bien. Gracias a ustedes por su tiempo. Al contrario, gracias, y le hacemos entrega de su reconocimiento por su participación en este primer